Julia ha tenido 3 hombres principales en su vida. Uno le enseñó sobre la vida, el segundo la traicionó y el tercero la ayudó a recuperar la fe en el amor y en las personas. Julia nació en un pueblo pequeño. Era la mayor de la familia. Jessica, la hermana menor, nació 3 años después. 5 años después, su padre las abandonó. Su madre, la señora Hannah, lo pasó muy mal entonces. Es un pueblo pequeño. Todo el mundo se conoce. También era profesora en la escuela más grande del pueblo. Por alguna razón, la gente es más exigente con los profesores que con los curas y las monjas. Como si el que enseña a los niños debiera ser un ejemplo de persona ideal por su forma de vida. La vida de un profesor como si consistiera solo en prohibiciones. No beber, no fumar, no aparecer en establecimientos públicos de bebidas, en ningún caso abrir partes del cuerpo, aunque sea una playa o una piscina, la ropa interior, los objetos personales, las bebidas, los cigarrillos tampoco es deseable comprarlos, ya que este momento puede ser presenciado por los escolares y, lo que es peor, por sus padres, y la imagen pura y brillante del profesor quedará destruida. La señora Hannah cumplía todas estas normas no escritas, pero aún así no la protegían de la atención de la gente del pueblo. Y luego estaba su marido, que fue sorprendido haciendo trampas en público, no por su mujer, sino por sus compañeros de trabajo, que decidieron averiguar qué clase de sonidos interesantes se oían en plena jornada laboral desde la trastienda. Por supuesto, tales noticias se propagaron por todo el pueblo con la velocidad del viento. La señora Hannah fue denunciada en cuanto terminó su última clase del día y entró en la sala de profesores. Se puso pálida. No dijo nada y se fue a casa. De camino, como de costumbre, recogió a Jessica, su hija menor, de la guardería. Julia, la mayor, ya estaba en casa. Hannah mandó a las niñas a dormir a casa de su abuelo, su padre, y se quedó esperando a que su marido volviera del trabajo. Su marido también era consciente de la rapidez del boca a boca, pero aún así esperaba estar de vuelta antes de que la noticia llegara a oídos de su mujer. Pero en cuanto cruzó el umbral del piso, lo primero que le llamó la atención fueron las 2 maletas con sus pertenencias. Néstor suspiró abatido y miró a Hannah, que ya había salido al pasillo. «Ya se lo han dicho, ¿verdad?» La esposa asintió con calma. «Sí, Néstor». Se encogió de hombros. «No sé qué decir. El diablo se ha vuelto loco». Ella suspiró. «Néstor, llevo meses notándolo. El pelo en tu ropa, el olor a perfume. Y tampoco es un secreto para mí cómo ha cambiado tu actitud hacia mí». Él la miró con culpabilidad. «¿Por qué no dijiste nada?» Hannah sonrió con tristeza. «Me decía a mí misma que todo mejoraría, que todos los hombres hacen eso, que por el bien de las chicas debía tener paciencia, esperar a que se calmara. Cerré los ojos todo lo que pude. Entonces, tal vez, había esperanza en su voz». Hannah se rió. «¿Después de avergonzarme por toda la ciudad? Voy a ir por ahí escupiéndome encima. ¿Crees que podría vivir contigo después de eso? Ahora mismo no puedo ni mirarte. ¿Qué hay de tus hijas? ¿Al menos me dejarás verlas? Por supuesto, puedes ver a Julia y Jessica tanto como quieras. Ahora, por favor, vete. No puedo verte más». Néstor suspiró, pero no discutió ni persuadió. Conocía a Hannah demasiado bien. Una vez que tomaba una decisión, no podía cambiarla. Flint, como su padre. Así que recogió sus maletas y salió sin despedirse. Hannah cerró la puerta tras él. Se quedó así unos segundos, luego exhaló profundamente y entró en su habitación. Allí encendió la plancha y se puso delante de la tabla de planchar. Desdobló la blusa. Cogió la plancha con las manos y dio 2 pasadas precisas y medidas. Luego le temblaron las manos. Dejó la plancha a un lado, se deslizó lentamente por la pared y sollozó en silencio. La pequeña Julia recordaba bien aquella época. Solo tenía 8 años cuando, de repente, su madre las llevó a ella y a su hermana a dormir a casa del abuelo Stephen. Julia oyó que su abuelo le preguntaba a su madre: «Hannah, ¿qué pasa? Luego te lo cuento, papá». El abuelo suspiró, pero no dijo nada. Cuando mamá se fue, Julia preguntó inmediatamente a su abuelo qué había pasado. Él y su nieta mayor tenían una relación especial, y una regla: no mentirse nunca. Así que si Julia estaba preocupada por algo, siempre acudía a Stefan en busca de consejo. Su abuelo nunca le mentiría. «Sinceramente, no lo sé, Julia»,
respondió el abuelo. Tengo la sensación de que tiene algo que ver con tu padre. A Stefan le disgustaba su yerno por alguna razón, aunque nunca se lo demostró ni a su hija, ni a sus nietas, ni al propio Néstor. ¿Le había ocurrido algo?, preguntó Julia temerosa. El abuelo movió la cabeza negativamente. No, no lo creo. De todos modos, mamá os lo contará todo mañana. Abuelo, ¿qué vamos a hacer ahora? La nieta menor entró en la conversación. Stefan miró cariñosamente a las niñas y fingió pensar. Creo que tengo un mapa del tesoro en alguna parte. Podríamos intentar encontrarlo. Y luego iremos a tomar el té. Un tesoro, ¿verdad? ¿Dónde está el mapa, abuelo? Enséñamelo. Su abuelo fue militar toda su vida. Viajó por todo el país y varias veces al extranjero. Se retiró cuando aún no era un anciano. Y ahora era feliz dedicando su tiempo a sus nietas. Inventaba nuevos juegos para ellas. Una vez les dio un sencillo mapa dibujado a mano que conducía a un escondite, donde había una tarta y 2 bombones. A las niñas les gustó tanto el juego que empezaron a pedir jugar al tesoro cada vez más a menudo. Stefan empezó a dibujar mapas cada vez más complicados y a idear retos interesantes. Julia y Jessica podían jugar así durante horas, buscando pistas, marcando el número correcto de pasos, resolviendo acertijos. El abuelo no hacía más que sonreír mientras las veía corretear por la casa. Era una pena, claro, que su mujer, la madre de Hannah, no pudiera verlo todo. Murió cuando Jessica tenía solo 1 año. Un repentino y prematuro ataque al corazón. Le habían dicho que era muy raro, y que no había señales para predecir qué podía ocurrirle a una persona. Stephen amaba a su esposa. Se casaron cuando ambos tenían solo 19 años. 1 año después nació Hannah. Durante la mayor parte de su vida, viajaron por la ciudad. Él estaba a menudo de viaje de negocios, y su mujer y su hija esperaban pacientemente. Y entonces se jubiló. Parecía que por fin era posible disfrutar el uno del otro y estar juntos. Pero al parecer, el destino tenía otros planes. Al día siguiente mamá vino a verlas por la mañana. Parecía pálida. Tenía olleras. Había una pequeña arruga entre sus cejas que no había estado allí antes. Chicas, necesito hablar con vosotras, dijo. De repente, Julia sintió que el corazón le latía más deprisa. Ahora mamá iba a decir algo que haría que sus vidas no volvieran a ser las mismas. Y mamá dijo que papá ya no viviría con ellas, pero que intentaría visitarlas si era posible. Pero, ¿por qué no va a vivir con nosotros?, preguntó Jessica con obstinación. Julia guardó silencio. Podía ver que mamá intentaba ser la de siempre, pero era como si tuviera la cara un poco torcida por el dolor. Estaba claro, papá había hecho daño a mamá y ella ya no quería vivir con él. Entonces la niña decidió por sí misma que siempre sería fuerte, que se protegería a sí misma, a su mamá y a Jessica, para que otras personas no se atrevieran a hacerles daño. Era bueno que existiera el abuelo Stefan. Él siempre estaría allí para ella también. Julia lo miró. Él sonrió, suavemente como siempre, y le acarició la cabeza. Acostumbrarse a vivir sin su padre era difícil. Era como si hubiera más espacio vacío en su piso de golpe. Se acabaron sus alegres cantos en el baño por las mañanas. Se acabó montar a Jessica y a él a la espalda como un caballo. La parte del perchero donde colgaba la chaqueta de papá también estaba vacía. No, Néstor veía a sus hijas, pero era como si hubiera cambiado. Ya no era su padre y otro hombre. Julia sintió que no era la única que veía esto. Jessica, aunque era más pequeña que ella, también lo comprendía. Durante el encuentro con su padre, pareció encogerse un poco, se mantuvo más cerca de su hermana mayor. Y su padre lo comprendió todo, se volvió un poco inseguro, inquieto. Intentó, como antes, bromear y jugar con ellos. Pero en todo ello había algo de insinceridad y culpabilidad, de ahí que sus encuentros no alegraran a las niñas. Al contrario, dejaban una vaga sensación de desasosiego, de lo impropio de lo que estaba ocurriendo. Los días comenzaron a parecerle monótonos y aburridos a Julia. El divorcio de sus padres le costó más que a su hermana pequeña. Podía jugar con sus muñecas y otros juguetes todo el día después de la guardería. Julia pensaba que ya era mayor para hacerlo. Después del colegio, hacía rápidamente los deberes. Intentaba leer algo o ver la tele. Pero pronto se aburrió. Un día, al volver de la escuela, vio un coche en el patio.
lleno hasta los topes de cajas, y un armario, y sillas, sillones y otras cosas. Varios hombres estaban sacando todas estas riquezas del coche y llevándolas a la entrada donde vivía Julia. Ella corrió a la entrada y subió a su piso. La puerta del piso de enfrente estaba abierta de par en par, y hacia allí se dirigían todas las cosas. «Tenemos nuevos vecinos. ¿Los has visto?», preguntó Julia a su madre, que estaba preparando algo en la cocina. Jessica estaba sentada a su lado en la mesa de la cocina, dibujando. «Sí, los he visto», dijo mamá sin volverse. «Creo que una joven y un chico de tu edad van a vivir allí. Tendré que conocerlos». Al oír la palabra chico más o menos de tu edad, Julia arrugó la nariz, cosa que, por supuesto, no se le escapó a su hermana pequeña. Los nuevos vecinos fueron los primeros en conocerlos. En cuanto hubieron almorzado, sonó el timbre de la puerta. La señora Hannah fue a abrir. Estuvo fuera unos minutos. Julia había fregado todos los platos y Jessica los había limpiado. «Tenemos una vecina muy simpática», sonrió mamá al volver a la cocina. «Cenaremos con ellos esta noche». «Viva», animó Jessica. Julia frunció el ceño pero no dijo nada. No quería que ningún extraño entrara en su casa, sobre todo chicos. Incluso pensó en marcharse corriendo a casa de su abuelo. Pero luego cambió de idea. Seguro que mamá no lo permitiría. De acuerdo. Julia decidió. «Me sentaré un rato con este chico y luego me iré a mi habitación». Si había invitados, mamá cocinaría algo rico. Por lo general, mamá estaba cansada después del trabajo y trataba de descansar por la noche. Sobre todo tenía una montaña de cuadernos que revisar, diarios que rellenar, planes que escribir. Pero hoy se comportó de forma completamente diferente. Justo después de comer, hizo el trabajo de su profesor rápidamente. Y luego empezó a limpiar. Por supuesto, involucró a las niñas. Jessica tuvo que limpiar su habitación y la de Julia, y la mayor tenía que ayudar a su hermana y quitar el polvo del piso. Cuando terminó la limpieza, mamá empezó a cocinar algo. «¿Es tarta de crema de frambuesa?», preguntó Julia sorprendida. Mamá asintió. «Solo la haces en vacaciones», se rió Hannah. «Creo que esta noche va a ser especial para nosotras. ¿Necesitas ayuda?» «No, Julia, gracias, estoy bien. Tú ocúpate de que tu hermana y yo nos aseemos. Bueno, también puedes poner la mesa en el gran salón. Ya lo hago yo». Julia se preguntó qué le habría dicho la nueva vecina a su madre para que estuviera de buen humor después de su visita. Por fin sonó el timbre. Julia, que ya ardía de curiosidad, corrió a abrir la puerta. «La paz sea con esta casa y sus hospitalarios dueños». Una joven estaba en el umbral. Julia tardó unos segundos en darse cuenta de por qué había impresionado tanto a su madre. Su nueva vecina parecía una diosa pagana de la primavera y el sol. Alta, delgada, con el pelo largo, rojo claro y ligeramente rizado. Sus cejas y pestañas eran del mismo color que su pelo. Pero eso no la afeaba lo más mínimo, al contrario, hacía que su rostro pareciera luminoso y muy joven. Unos grandes y brillantes ojos verdes sonreían cuando la mujer miraba a Julia. La chica se dio cuenta de que la piel de su vecina era pálida, ligeramente dorada, con la cara, los brazos y el cuello cubiertos de ligeras pecas. La invitada también vestía de forma inusual. Llevaba un vestido largo multicolor con la falda abullonada. Era difícil entender de qué color era. La tela parecía estar formada por cientos de hilos entrelazados de todos los colores, que juntos creaban un dibujo complejo. En los brazos llevaba muchas pulseras de cuentas de madera y cadenas de metal con los mismos hilos de colores que el vestido. «Me llamo Helen», dijo sonriendo a Julia. Ella le devolvió la sonrisa. «Y este es mi hijo Dakota». Solo ahora Julia se dio cuenta de que el chico estaba de pie a sus espaldas. Debía tener más o menos la edad de Julia, también pelirrojo como su madre, vestido con una camiseta negra lisa y unos vaqueros azules. Miró a Julia con una sonrisa ligeramente condescendiente, como si supiera el efecto que tenía en la gente conocer a su madre. Pero no parecía arrogante ni enfadado. Julia pensó de repente que incluso podrían ser amigos. «Dakota», dijo y le tendió la mano. Julia se sorprendió, pero la estrechó. «Pasa», dijo. Helen sonrió, se quitó los zapatos, unas zapatillas bordadas de colores brillantes, y entró en el piso. Julia vio que llevaba una botella de vino en una mano y una bolsa con algunos envases en la otra. Hannah saludó alegremente a su invitada.
Parecía haber decidido ya que se harían amigas. De hecho, viendo a la bella, brillante y sonriente Helen, cualquier persona querría ser su amiga. Parecía como si llevara unas vacaciones en el bolsillo y estuviera a punto de sacarlas para que todo el mundo empezara a divertirse. No puedes desinteresarte o aburrirte con gente así. Y además, a pesar de que solo tenía 8 años, Julia ya sabía distinguir bien si una persona sonreía sinceramente o no, y Helen, sin duda, sonreía de corazón. Mientras ella y su madre terminaban de preparar la cena, Julia y Dakota fueron al gran salón. Jessica ya estaba allí, jugando con sus muñecas. Miró al niño nuevo con curiosidad, pero no dijo nada. Julia se dio cuenta de que, como la mayor, debía mostrar hospitalidad y agasajar a su invitado. «¿En qué curso estás?», preguntó. «En segundo», respondió Dakota. «¿Y tú?». «El mismo». «¿Irás a nuestra escuela?». «Supongo que sí». 128, creo. Ahí es donde voy yo. Dakota sonrió. «Estupendo. Podemos ir juntas, si no te importa». Julia se encogió de hombros, fingiendo que no le importaba, «pero podemos ir juntas si quieres». «¿Qué te gusta hacer? ¿A qué te refieres?». Julia no entendía. «Bueno, en tu tiempo libre, después de clase, por ejemplo». «No lo sé», contestó un poco confusa. «A veces veo la tele. Puede que lea un libro o algo así». Él asintió. «Libros. Qué bien. A mí también me gusta mucho leer». «¿Qué más haces?», preguntó Julia. Ya que le había hecho esa pregunta y la había avergonzado con ella, porque hasta ese momento ni siquiera había pensado que debería hacer algo que respondiera por sí misma. «Colecciono Legos», respondió Dakota. «¿Y eso qué es?». «Constructor». Julia tuvo uno cuando era pequeña, luego pasó a Jessica. «Vaya, ya no le interesa construirlo. Los constructores son para los niños», declaró Julia con orgullo. Dakota sonrió. «¿Acaso no somos niños?». Se avergonzó. Técnicamente, por supuesto, tenía razón, solo que antes, ninguno de sus compañeros había estado de acuerdo con esa afirmación tan fácilmente. No admitían ser niños, bebés, niños pequeños. Al contrario, hacían todo lo posible por demostrarse unos a otros que ya eran grandes y adultos. «Para la guardería», se corrigió Julia. «Ni siquiera Jessica juega ya a ser constructora, y solo tiene 5 años». Su hermana la miró con resentimiento, pero no dijo nada. Menos mal que en ese momento las mamás salieron de la cocina. Ya habían puesto lo que Helen había preparado. Una enorme fuente de ensalada. «Niños, venid a la mesa», dijo Hannah. Cuando todos estuvieron sentados, Helen sirvió vino blanco en 2 copas. Dakota, Julia y Jessica sirvieron zumo en los mismos vasos. La invitada pelirroja miró a su alrededor cansada, sonrió y dijo: «Últimamente ha habido cambios en la vida de nuestra familia, y estoy muy contenta por ello. En mi opinión, los cambios siempre son para mejor. Y el hecho de que nos hayamos mudado a este piso, y ustedes sean nuestros vecinos, creo que no es un accidente, sino una buena señal del destino. Propongo que brindemos por el cambio». «Por el cambio», dijo Hannah con entusiasmo. Las hijas miraron a su madre con cierta sorpresa. Estaban acostumbradas a que en los últimos meses se había vuelto más callada, tranquila, severa y ceñuda. Pero de repente, en pocas horas, parecía haberse rejuvenecido y estar llena de vida. ¿Sería la influencia de la nueva vecina? Julia miró a Helen con cierto respeto. De repente captó la mirada de la chica, sonrió y le guiñó un ojo disimuladamente. Julia se sintió avergonzada y miró a Dakota. Estaba comiendo su ensalada con indiferencia. «Bueno», pensó la chica, «a ver si es para bien». Dakota y ella se habían hecho amigas, aunque Julia se había resistido todo lo que había podido. ¿Por qué se resistía? Bueno, para empezar, Dakota era un chico, lo que significaba que, por definición, tenía que ser malo, desagradable y narcisista. En segundo lugar, Julia había decidido firmemente que siempre sería valiente, fuerte e independiente, y que solo confiaría en sí misma. ¿Y cómo se podía confiar en un recién llegado del que no se sabía absolutamente nada? Hizo todo lo posible para que se diera cuenta de que no iban a ser amigas. Pero Dakota, de alguna manera, consiguió ignorar las púas y las palabras hirientes. Todos los ataques agudos contra él cayeron en saco roto, rebotando en la pared como una pelota de goma.
Todos los días salían juntos de casa e iban al colegio. Estaban en la misma clase. Y en algunas clases incluso se sentaban en el mismo pupitre, porque pocos de sus compañeros se atrevían a sentarse voluntariamente con la severa y antipática Julia. Dakota no parecía darse cuenta de su estilo puntilloso y su actitud distante. Se dirigía a ella como lo haría con cualquier ser humano. Y a Julia le costó no responder. Poco a poco fue cediendo, paso a paso, y antes de que se diera cuenta, eran amigos. Y Julia ni siquiera se dio cuenta de lo felices y fáciles que se habían vuelto sus vidas con la llegada de sus nuevos vecinos pelirrojos. Dakota y su madre traían el sol, la alegría que parecía haber abandonado su hogar tras el divorcio de sus padres. Al abuelo Stefan también le gustaba Dakota. Ahora los tres, Julia, Jessica y Dakota, se quedaban a dormir a menudo. El abuelo inventaba diferentes juegos para ellas y las trataba a las tres con el mismo cariño. Helen se hizo amiga de Hannah mucho más rápido que su hijo de Julia. Las mujeres empezaron a pasar mucho tiempo juntas, y Hannah se sorprendió al darse cuenta de que era posible ser feliz sin tener pareja. Al cabo de un par de semanas de amistad, Hannah le contó a su vecina todo lo que le había pasado. «Lo siento mucho por ti», le dijo Helen, poniendo suavemente la mano en el hombro de su amiga. «¿Cómo te sientes ahora?» Hannah se encogió de hombros. «Sabes, todo este tiempo pensé que era horrible. También esta pequeña ciudad nuestra, donde todo el mundo se conoce. Es como si fuera por la calle y todo el mundo me mirara». Helen frunció el ceño. «¿Te molesta?» «Claro que me molesta», replicó Hannah. «Es difícil llevar una vida normal y fingir que no te das cuenta de las miradas y los susurros que hay detrás de ti». Helen sonrió. «Es tu elección, ¿no? Quiero decir, si prestas atención a la gente o no». Su amiga la miró con interés. «Perdona que te pregunte, pero supongo que lo sabrás de primera mano». «No se disculpe. Es una pregunta perfectamente normal. Sí, parezco un poco fuera de lo común y me miran mucho. Algunos incluso se atreven a acercarse y darme su inestimable opinión». Las mujeres rieron al mismo tiempo. «Yo solo hablo de mí misma todo el tiempo», dijo Hannah. «Ni siquiera he preguntado nunca por ti. Eso es muy egoísta por mi parte». «No». Helen negó con la cabeza. «No lo digas así. No creo que cuidarte, prestarte atención sea algo malo. Pero te he oído. Puedo contarte mi historia. Siempre he tenido una familia femenina». Helen empezó con una sonrisa. «Algo sobre brujas y magos. No lo sé. Todas nuestras mujeres en cada generación de alguna manera siempre vivieron solas. Incluso había un chiste sobre que nos reproducíamos por gemación». Hannah sonrió involuntariamente. Helen continuó. «Mi abuela crió sola a mi madre. Yo no vi a mi abuelo en mi vida. Mamá decía que había visto a su padre una vez en la vida, pero era como si a la abuela nunca le hubiera importado que viviera sin marido, a pesar de que era una auténtica belleza. Incluso ahora, ni siquiera estaba casada con su abuelo. Aunque en aquellos tiempos estaba mal visto. Pero a la abuela no le importaba. Y no había nadie que pudiera obligarla a hacer algo que no quería, y mucho menos avergonzarla o humillarla de alguna manera. La abuela podía aplastar a cualquiera contra la pared. Y cuando se trataba de mí o de mi madre, eso seguro. La abuela sigue teniendo muchos admiradores. Ahora vive en un pueblo lejos de aquí. ¿Y tu madre? Más o menos lo mismo. Me criaron ella y mi abuela. Pero veía a mi padre de vez en cuando. Me mandaba regalos por mi cumpleaños, en Nochevieja, el 8 de marzo, y venía una vez al año o así. Vivía lejos. Sí. Mamá lo conoció cuando era estudiante. Hizo unas prácticas de verano, y se quedó allí a tiempo parcial el resto del verano. Fue entonces cuando descubrió que estaba embarazada. Helen sonrió. Su padre le había dicho que le había pedido que se casara con él. Era unos años mayor que ella y ya trabajaba. Dijo que estaba dispuesto a traerla a su familia para que viviera con él. Sus padres la ayudarían con el bebé. Ella no dijo que sí. ¿No le gustaba? La vecina se encogió de hombros, insegura. Dice que sí, pero que no quería perderse a sí misma ni su independencia. Así que estaría sola en un país extranjero con un niño pequeño en brazos. Viviría con un hombre al que solo conocía de un par de meses, y con los padres de él, que no sabría cómo la tratarían. Y aquí tenía un hogar, estudios, planes de futuro.
Mamá ni siquiera dudaba de que la abuela se lo tomaría con calma. Llegó a casa antes de que empezara el curso y me dijo que estaba embarazada. ¿Qué dijo tu abuela? Algo así como, bueno, es tu momento. Mamá estudió hasta casi el último mes de embarazo, luego se tomó un año sabático. Yo nací. Se quedó en casa un año, y luego volvió a estudiar. Mi abuela la ayudó conmigo, y así fue como viví. El mundo de esta mujer tranquila siempre me pareció normal. No creía que hubiera nada malo en mí. ¿Trató tu padre de convencer a tu madre para que se casara con él? Preguntó Hannah. Sí, muchas veces. Incluso cuando yo era pequeña oía a menudo esas conversaciones. Él la recordaba y la quería desde hacía muchos años. Creo que en algún momento incluso estuvo dispuesto a mudarse con nosotros. Pero mamá no estaba de acuerdo. Y entonces, cuando yo tenía unos 10 años, me enteré de que se había casado. Ahora tiene 3 hijos. Y parece feliz. Todavía nos hablamos bien. ¿Y tu madre tampoco se casó? Sí, mi abuela tampoco. Ella tiene muchos pretendientes. Ella empieza a ver a alguien de vez en cuando, pero no dura mucho. Mamá dice que es como un gato que camina solo. Puede venir a la chimenea, calentarse, subirse a su regazo y ronronear. Pero no se queda ahí para siempre. Sonrió y preguntó, ¿alguna vez pensaste en el matrimonio, la familia y los hijos cuando eras niña? Helen la miró pensativa. Ya sabes. Después de un rato contestó, sí. Ni siquiera de niña, pero en el instituto, supongo. He visto cómo viven mis amigos y otros chicos. Tienen padres que los recogen del colegio. Los quieren a sus mujeres. Y fue entonces cuando empecé a fantasear también. ¿Y si yo no fuera como mi abuela y mi madre? ¿Y si tuviera las cosas de otra manera? En cierto modo has alterado el orden familiar, aunque solo sea porque tienes un hijo en lugar de una hija. Helen se rió. Sí, yo era un poco estricta en la familia. Mi madre, mi abuela y yo nos parecemos mucho ahora. Se diría que somos familia a primera vista. Ellas también son de otro mundo. Hannah parecía confusa. No creo que seas rara o de otro mundo. Helen movió la cabeza tranquilizadora. No veo nada malo en ser raro. Si lo que es natural para ti parece extraño a los demás, pero no les hace ningún daño, ¿qué hay de malo en ello? Hannah no tenía respuesta. Pero intenté ser normal durante un tiempo. Cuando fui a la universidad, no viví con mi madre y mi abuela. Elegí una ciudad diferente. Me mudé a un hostal allí. Pensé que sería como los demás. Una estudiante normal. Excepto que es complicado. Me criaron 2 mujeres amantes de la libertad que hacían lo que querían y me permitían hacerlo a mí también. Por eso, muchos de mis compañeros no me entendían y algunos incluso me tenían miedo. ¿Cómo conoció al padre de Dakota? En una exposición de jóvenes artistas. ¿Estabas pintando? Helen se encogió de hombros. No mucho. Entonces hacía un poco de todo, incluso bordaba y modelaba arcilla. Y ahora doy clases de baile y canto bastante bien. Ya te lo enseñaré algún día. ¿O quieres venir a mi clase? Sí, quiero. Pero estamos divagando. Entonces, papá de Dakota. Vine a esta exhibición para apoyar a mis amigos. Tenía curiosidad por verla. Y él estaba allí con otros hombres de negocios buscando jóvenes talentos, en los que invertir ahora para que sus cuadros aumenten de valor en el futuro. Vaya. Helen se estiró y sonrió soñadoramente. Teníamos una historia de amor muy dulce. Alexander es un hombre muy rico y poderoso. Es 15 años mayor que yo. Le gusté enseguida. Dijo que iba vestida de forma inusual. Se rió. Intenté no destacar de ninguna manera, pero el gusto que me inculcaron desde niña era ineludible. Llevaba una falda abigarrada que me había hecho mi abuela y un top blanco liso. Por aquel entonces también llevaba el pelo con rastas. Estaba muy de moda. Hannah se rió. Sí, con una descripción así no destacabas nada. Helen hizo un gesto con la mano. Sí, al fin y al cabo allí había gente de arte, siempre los raros. De todos modos, las cosas con Alexander y yo como que congeniamos. Era tan inteligente, tan interesante. Me abrió una nueva vida. Me fascinaba todo. No voy a mentir. Algunos restaurantes, grandes vistas de la ciudad. Me llevó a montar a caballo, fue conmigo a una perrera donde crían perros de pura raza. También fuimos al mar durante una semana. Fue la primera vez que lo vi. Sí, fueron muchas cosas. Pero lo más importante es que nos entendíamos de media palabra. Fue maravilloso. Pensé que había conocido al hombre de mi vida. Pero nunca le hablé de él ni a mi madre ni a mi abuela.
¿Y por qué no? Helen se encogió de hombros. No lo sé. Como si tuviera miedo de caer bajo su maldición. Así es como lo vi en su momento. Y al cabo de un tiempo me di cuenta de que estaba embarazada. ¿Cómo reaccionó Alexander? Estaba encantado. Hacía mucho tiempo que quería tener hijos y me lo propuso enseguida. ¿Aceptaste? Sí. Alexander me propuso irme a vivir con él durante los preparativos de la boda. Acepté. Y ahí empezó todo. Hannah, que ya esperaba un final bonito y sabía que no ocurriría, exhaló frustrada. ¿Qué empezó qué? Helen sonrió. Me di cuenta de que esta vida no era para mí. Ni siquiera mis cosas ni yo misma quedábamos bien en su casa enorme y cara, como desenterrar un diente de león de la calle, plantarlo en una maceta y ponerlo en una casa con reformas de diseño. Estaba completamente fuera de lugar allí. Me di cuenta de que no podía ser yo misma. No podía ir a un acto social con Alexander con rastas rojas y una falda que mi abuela había hecho con retales. Suspiró. Y eso era exactamente lo que yo era. De repente me di cuenta claramente. Aunque hubiera habido intentos de encajar en la sociedad, hacía tiempo que habían fracasado. Soy igual que mi madre y mi abuela. No quiero vivir en una jaula de oro. No quiero que me digan qué tenedor usar para comer gambas, qué vino pedir con el pato. Hannah suspiró. ¿Y lo dejaste? Helen asintió. En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, su rostro no parecía iluminado por la luz del sol. Hablé con Alexander. Me convenció de que podíamos llegar a un acuerdo que conviniera a todos, que yo podía vestirme y comportarme como quisiera, que podía amueblar la casa a mi gusto, que él no me limitaría en nada. ¿Por qué dijo que no? Helen sonrió aún más triste. Porque era imposible. Es como pedirle a un pez que viva en tierra. Puedes regarlo o darle de comer, pero no se sentirá mejor en tierra firme. Y Alexander no necesitaba ese tipo de cambio. Había crecido en él. Este era el entorno de toda su familia, sus amigos, su trabajo. Si seguíamos viviendo juntos, tendría que luchar contra ellos todos los días, defendiéndome. Yo no quería eso para él. Las mujeres guardaron silencio durante un rato. Luego Hannah preguntó. ¿Se comunican Alexander y Dakota? Helen asintió. Sí, a menudo. Le regala un juego de Lego. A Dakota le encanta. Tienen una buena relación. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de algo? No. Helen respondió de inmediato. Nuestros caminos se cruzaron por un tiempo, pero nunca estuvieron destinados a encontrarse. Todo sucedió como tenía que suceder. Y de todos modos, arrepentirse del pasado es alejar el presente y el futuro. Hannah pensó en las palabras de su amiga. Parece que no fue casualidad que tú y tu hijo llegarais a nuestras vidas justo en este momento. Helen se rió alegremente. No creo que haya casualidades, confesó. Con Dakota en su vida, Julia se había vuelto mucho más tranquila y amistosa. Cada vez pasaban más tiempo juntos. Dakota le enseñó sus constructores. «Guau», dijo Julia mirando las maquetas de coches, la comisaría, la granja y la nave espacial de la saga de ciencia ficción más famosa del mundo. «Esto es precioso». «Sí, a mí también me gusta», asintió Dakota con calma. «Es muy relajante montarlas. Estoy lista para sentarme en ellos durante semanas. Ahora hasta me da vergüenza no hacer nada», confesó Julia. «Venga ya». El chico sonrió. «No te lo he pedido para avergonzarte. Al contrario, quería conocerte mejor. Me gustaba hacer fotos», confesó Julia. «Por mi 6º cumpleaños me regalaron una sencilla cámara de carrete. Solo se podían hacer un par de docenas de fotos, que luego se llevaban al revelador. ¿Ya no haces fotos?» «No». «Bueno, acabo de acordarme y he pensado que podrías hacerlo. Ya me habría recomendado una cámara digital». Julia suspiró. «¿Sabes cuánto cuestan? Puede que mamá y papá tengan algo de dinero, claro, pero seguro que no comprarán algo tan caro». La amiga se sentó a su lado en la cama. «¿Cómo vas a ganar dinero? Dentro de una semana acaban las clases. Podríamos conseguir juntos un trabajo a tiempo parcial». Julia le miró incrédula. «Solo tenemos 14 años. ¿Quién nos contrataría?» Dakota sonrió. «¿Así que lo harás?» Ella se encogió de hombros dubitativa. «Bueno, podríamos. Creo que a mamá no le importará». «Eso está bien, porque tienes que llevar un permiso por escrito de tus padres». «Vale, vamos a intentarlo».
¿Cuál es el trabajo? Consiguieron trabajo en una cafetería, aunque cafetería es un trabalenguas. Solo un pequeño local de comidas que vendía café y sándwiches preparados. Dakota y Julia trabajaban allí solas. Después de un par de días de formación, ya se quedaban solas. El trabajo era interesante, la gente era diferente. Pero con Dakota, Julia no tenía miedo. Dakota podía llevarse bien con cualquiera, y enseñó a su amiga a hacer lo mismo. Por supuesto, en un lugar como este, no había mucha gente que dejara propinas. Pero aún así Dakota puso un tarro de cristal en el que había pegado un cartel que decía, para la cámara. ¿Pero por qué? Julia estaba confusa. Se encogió de hombros. ¿Cuál es el problema? No es coacción. Si alguien respondía, dejaba propina. Y la gente daba propina más a menudo. Solo unos céntimos para el cambio. Pero había días afortunados en los que recibían una nota en papel. ¿Qué tipo de cámara? Les preguntó una vez un cliente. Era un hombre alto y guapo de unos 30 años. Julia se avergonzó, y Dakota contestó. Mi amiga se dedicaba a la fotografía y ahora necesita una buena cámara para continuar. El hombre dudó un momento. ¿Tiene algún ejemplo de trabajo? De repente Dakota sacó algunas fotos de debajo del mostrador y se las entregó al visitante. El hombre las examinó detenidamente y se las devolvió a Dakota. De repente sonrió y puso una nota en el tarro. Los ojos de Julia se pusieron redondos como platos. El hombre le guiñó un ojo y se marchó. Dakota sonrió. Mira qué bien. ¿De dónde has sacado mis fotos? Jessica me lo pidió. Sacó unas cuantas. Estaban en el fondo de un cajón, por cierto. Eso es lo que ella dijo. Y luego había unas cuantas que me regaló el abuelo Stefan. Julia hizo un mohín. Por un lado estaba avergonzada por la intrusión, pero por otro, funcionaba. Al final del verano, tenían el dinero que habían ganado. Julia quería dividir las propinas a la mitad, pero Dakota le dijo con firmeza. No, es todo tuyo. Lo hemos ganado juntas. Julia se opuso. Él se encogió de hombros. En el tarro pone que es para una cámara. Yo no la necesito. Con la mitad del dinero me basta, lo sé. Pero puedes usar todo el dinero para comprar algo mejor. Mi padre me da suficiente para mis juguetes. Julia frunció el ceño. Así que no tuviste que trabajar. Fuiste solo por mí. Era la primera vez que veía a su amigo parecer avergonzado, pero él siempre había sido sincero con ella. Sí, no necesito el dinero, pero sí la experiencia. Además, solo te he dado una propina. Me quedo con el sueldo de 3 meses. No puedes tener demasiado dinero. De acuerdo. Por alguna razón, la chica no quiso seguir con el tema. Pensó que Dakota había aceptado el trabajo solo para pasar más tiempo con ella. Eso es ridículo, decidió Julia. ¿Por qué iba a hacer eso? Una semana después cogió su cámara, y tras hacer su primera foto, se dio cuenta de repente de que eso era lo que quería hacer. Entendía a su amigo, que podía pasarse horas y horas en su habitación jugando con sus bloques de construcción. Ahora Julia quería dedicarse a su nueva afición. Para su cumpleaños, le pide a su padre un buen libro de fotografía. Se preocupó y le compró un grueso libro con todos los conceptos básicos de la fotografía. Cómo funciona una cámara, cómo cambiar sus ajustes. Y luego los conceptos más básicos de la fotografía. Ahora empiezo a entender por qué las buenas fotos son buenas y las malas, malas. Le contó emocionada a Dakota. Todos esos horizontes y perspectivas y contrastes y esas cosas. Ahora entiendo lo que significan. Dakota sonrió. Me alegro mucho de que hayas encontrado tu caso interesante. Tengo la sensación de que podrás dedicarte a ello profesionalmente, Julia. Venga, vamos. Inténtalo. Envía tus fotos a algún concurso. No, no sé hacer nada. Su amiga la convenció durante un año antes de que Julia dijera que sí. Su fotografía no ganó, pero fue elegida por un jurado especial como la mejor de un joven fotógrafo. Esto animó a Julia a dedicarse más a la fotografía. Me gusta mucho que tengas tu propia afición, le dijo una vez su madre. Pero piensa también en matricularte. Tu mayor amigo está haciendo sus diseños, pero estudia finanzas. Julia frunció el ceño. Aún no sé qué carrera quiero estudiar. Mamá suspiró. Ya es hora de que lo sepas, hija. Está bien, mamá. Me lo pensaré. Julia compartió sus dudas con Dakota. ¿Qué quieres hacer?, preguntó.
La chica se encogió de hombros. Solo hacer fotos. Pero a papá y mamá no les convencerá. ¿Estás segura de que quieres hacer lo que te digan? Julia suspiró. Sí. Aún no estoy preparada para llevarles la contraria. No dejaré la fotografía, pero tengo que estudiar en algún sitio. El amigo se revolvió pensativo el pelo rojo. Bueno, entonces piensa dónde puedes estudiar sin esforzarte demasiado. ¿Qué asignaturas se te dan más fácilmente? Lengua y literatura rusas. Es como si no supieras. Dakota sonrió. Bueno, piénsalo. Quizá quieras ser filóloga. Julia se lo pensó un momento. Ni siquiera sé lo que es eso. Ya lo descubrirás. De hecho, eso es lo que hicieron. Dakota, como se había propuesto, empezó a estudiar finanzas. Julia empezó a dominar las sutilezas de la filología, aunque no con tanto celo. Seguía más interesada en la fotografía. Ahora enviaba regularmente sus trabajos a diversos concursos, y cada vez se fijaban más en su trabajo. Por ejemplo, una vez hizo una foto del abuelo Stefan y Jessica jugando al ajedrez. Esta fotografía ganó el segundo premio en un importante concurso. Julia recibió incluso un sustancioso premio en metálico. Además, empezó a trabajar a tiempo parcial. Por supuesto, hubo sesiones de fotos de boda, de Nochevieja y familiares. Luego se les unieron sesiones fotográficas para recién nacidos embarazados y temáticas diversas. Esos trabajos a tiempo parcial no le gustaban mucho a Julia. No puedes fotografiar como yo quiero. Con un suspiro se lo confesó a Dakota. Normalmente la gente tiene ciertas expectativas sobre cómo deben ser las fotos de boda o de embarazo. Cada uno ya tiene preparado cómo quiere sentarse. Y casi todos tienen la misma expresión facial. Vale, algunos aceptan experimentar, pero la mayoría ya vienen con percepciones prefabricadas que no están dispuestos a cambiar. Dakota se ríe. ¿Qué te gusta grabarte? Julia se encogió de hombros. Naturaleza, edificios abandonados, gente al azar. Eso ya lo sé. Pero, ¿qué haces por dinero? Aquí su novia ya estaba pensando. Quizás sesiones fotográficas sueltas, pero no todas. Cuando un cliente quiere algo inusual y confía en mí, pero no he tenido muchas de esas. Quizá 2 en todo este tiempo. Suspiró y miró a su amiga. ¿Es eso lo que tengo que hacer, Dakota? No puedo rechazar el trabajo. Es un buen dinero. Si no, tendría que pedirle prestado a mis padres. Y no quiero hacerlo. Pero también tengo miedo de quedarme atrapada en este trabajo. Tengo miedo de dejar de crecer. Dakota lo pensó. Ya me conoces, soy un hombre práctico. Trabajaría donde fuera por dinero. Ella sabía que eso era cierto solo a medias. Claro, su amigo ama el dinero, pero leyó de la forma en que él lo describe. Así que ahí lo tienes, Dakota continuó. Si yo tuviera una mentalidad más romántica, te sugeriría que dejaras la universidad, que no aceptaras trabajos a tiempo parcial y que te concentraras en el arte. Pero soy un tipo práctico, así que mi sugerencia es simple. Una vez que te gradúes y obtengas tu título, continúa con tus trabajos a tiempo parcial, aprovechándolos al máximo. Siempre que puedas, ejerce tu libertad creativa. No pienses que si un trabajo está hecho a medida significa que no puedes poner un poco de tu alma en él. Y por supuesto, los trabajos verdaderamente creativos no se abandonan. Un consejo estupendo. Hay que estar en todos los sitios, sacar tiempo de aquí y de allá al mismo tiempo. Ni siquiera tengo tiempo para salir con chicos debido al trabajo y la escuela. Olvidé la última vez que fui al cine con un chico. El sábado pasado conmigo. La chica puso los ojos en blanco. Quiero decir con un chico de verdad. La amiga asintió. Sabré que no soy una de esas candidatas dignas de tu corazón. Julia se sonrojó ligeramente. Dakota, vamos, ya sabes lo que quiero decir. Sí que lo sé. Ella suspiró. No te salgas del tema. ¿Cómo voy a estar al día de todo? Dakota se encogió de hombros. No puedes estar al día de todo, así que tienes que elegir qué es lo más importante para ti en ese momento. Es complicado, replicó Julia, pero es como si tu opción fuera la única correcta, porque yo aún no quiero renunciar a nada. Eso es exactamente lo que yo pensaba. Julia lo superó todo. Consiguió un diploma, con el que cerró la deuda moral con sus padres, pero no trabajó ni un día en su especialidad, porque para entonces la chica ya ganaba un dinero excelente como fotógrafa,
y cada vez cogía menos de lo que no le gustaba. El juego empezaba a cambiar. Las fotografías de Julia hablaban por sí solas. Poco a poco, se permitió elegir a sus clientes. Trabajaba con aquellos que estaban dispuestos a confiar en ella y obtener resultados sorprendentes. Por primera vez en muchos años, fue capaz de relajarse y entregarse plenamente al trabajo que ama. Por supuesto, al principio sus padres se mostraron escépticos, pero Julia contó con el apoyo de Dakota, Helen y su hermana pequeña. Inesperadamente, su abuelo Stefan la defendió. Habló con su madre y ella, suspirando, reconoció el derecho de Julia a dedicarse a la fotografía, no a la filología. Y Julia también empezó por fin a ocuparse de su vida personal. Todos estos años no se permitió nada serio, solo estudios y trabajo. E incluso envidiaba a su mejor amiga. Después de su conversación sobre su futuro destino, Julia se había descarrilado por alguna razón. Antes de eso, solo pensaba en sus estudios. Y de repente empezó a tener aventuras. Pero todas acabaron muy rápido. Pero el número de damas en su vida era asombroso. La señora Hannah incluso le dijo a Helen una vez: «Nunca pensé que nuestro Dakota se convertiría en un mujeriego. Siempre me pareció un chico tranquilo y serio. En un momento incluso pensé que le gustaba Julia. Y ahora, de repente, esto». Helen se encogió de hombros. «A mí tampoco me hace mucha gracia. Sé que hay gente que se quiere. Las he conocido. Se enamoran de verdad de todas las personas que conocen, y parece armonioso. Pero no siento eso en mi hijo. Es como si estuviera tratando de encubrir algún tipo de dolor con estas chicas. Excepto que una aventura no es una cura. Tal vez deberíamos hablar con él sobre eso». Hannah lo sugirió. «No está en edad de aceptar consejos, solo el tiempo lo hará. Dakota es un chico inteligente, se dará cuenta de que no lo necesita». Debido a sus muchos amigos, Dakota no pasaba tanto tiempo con Julia como solía hacerlo. Y eso la lastimaba y enojaba terriblemente. No, ella trataba de ser comprensiva. A veces, Dakota se llevaba a una de las chicas a sus reuniones amistosas. Pero eso solo enfurecía a Julia. Todas le parecían igual de molestas. Sí, altas, delgadas, guapas, pero todas igual de vacías y estúpidas. Al mirar a la siguiente chica, Julia se dio cuenta de que no duraría mucho. Y por alguna razón ese pensamiento la hizo sentir mejor. Y entonces conoció a Jay. Se conocieron en una exposición, por desgracia aún no individual, pero las obras de Julia ocupaban allí un lugar de honor. Hoy era el día de la inauguración de la exposición. Julia esperaba a Dakota, pero por alguna razón llegó muy tarde. Le llamó varias veces, pero nadie le cogió el teléfono. Jessica estaba en el colegio, pero dijo que se pasaría mañana a verla. Sus padres también estaban trabajando. El abuelo no se encontraba bien y se quedó en casa. Así que Julia se paseó sola por la exposición y miró las obras de sus colegas. Algunas no le interesaban en absoluto. Otras, por el contrario, le interesaban. Después de recorrer toda la exposición, se detuvo ante la obra que más le había gustado. «¿Te gusta?». De repente oyó la voz de un hombre detrás de ella. Julia se dio la vuelta. Un hombre alto y negro la miraba. También iba vestido de negro, zapatillas, vaqueros, camisa. También tenía el pelo negro, casi hasta los hombros. Lo llevaba recogido hacia un lado, metido detrás de la oreja en un lado. En la mente de Julia aparecieron inmediatamente imágenes de héroes románticos pero un poco tristes. El héroe de nuestro tiempo. Ojalá pudiera hacerle una foto, pensó Julia. Con un abrigo negro encima y en algún parque otoñal. «Sí, creo que estaría bien», respondió ella con cautela. «¿Y usted?». El chico asintió con gravedad. «Muy profundo y trágico». «¿Trágico?», repitió Julia sorprendida. «Sí. La figura solitaria de una chica en un parque oscuro a la luz de un único farol. La mayor parte de la imagen está ocupada por el cielo nocturno, donde se abre una enorme flor de fuegos artificiales festivos. Y él a sola lo mira mientras la fiesta pasa de largo». Julia asintió pensativa. «Qué bien lo has descrito todo, como si conocieras al fotógrafo». Él sonrió. «Desgraciadamente no, pero me gustaría mucho conocerlo». Le tendió la mano. «Julia». Los ojos del tipo se abrieron de par en par. «Vaya,
De alguna manera perdió por completo su aristocrática imagen romántica. Menudo encuentro. Julia se rió. Inmediatamente volvió en sí. Jay, respondió el tipo y le estrechó la mano. ¿De verdad eres fotógrafo? Lo soy. Tosió avergonzado. ¿Lo he adivinado? Señaló la fotografía. Julia sonrió. No del todo. No es la silueta de una chica. Es un perro. Si te fijas bien, te darás cuenta. Y a mí no me pareció triste. Más bien, el perro miraba los fuegos artificiales con admiración. Esto me sorprendió, porque los animales suelen tener miedo de los sonidos fuertes y agudos y de los destellos brillantes de luz. Este perro no tenía miedo. Jay sonrió. Qué estúpido debo de haber parecido, dijo. No, no lo parecías, admitió Julia. Pero fue divertido. En ese caso me alegro, dijo el muchacho. Estaría dispuesto a hacer el payaso por eso. ¿Para qué? Julia no lo entendía. Para conocerte. ¿Por qué? Fingió pensárselo. Quizá porque eres una chica joven y guapa y según parece una fotógrafa de talento. Julia sonrió avergonzada. Gracias. Me alegro de oírlo. ¿Tú también eres fotógrafa? Jay movió la cabeza negativamente. Por desgracia no. Trabajo como modelo y actor. Vaya qué bien. ¿Te habré visto en algún sitio? No, no lo creo. Solo soy una estrella emergente a punto de despuntar en el horizonte. Julia se armó de valor y preguntó. ¿Estaría dispuesta a posar para mí? ¿Estarías dispuesta a tomar un café conmigo? ¿Afectaría mi respuesta a la suya? Preguntó Julia. Jay fingió pensárselo. Tal vez. Ella suspiró fingidamente. Entonces estoy de acuerdo. ¿Sería muy impertinente por mi parte cambiarme a ti tan rápidamente? Creo que no. Entonces deja que te acompañe. Julia se rió y le siguió. La apertura ya había pasado. Había respondido a las pocas preguntas que tenía. Y, básicamente, su presencia ya no era necesaria. Cuando ella y Jay ya estaban sentados en la cafetería, vio varias llamadas perdidas de Dakota en su teléfono. Y un mensaje. Mujer, ¿dónde estás? Aquí estoy. Lo leyó, pero no se molestó en contestar. Jay parecía un tipo muy agradable e interesante. Julia sintió de repente lo bueno que era estar con alguien que te mira con esos ojos grandes y cariñosos. Te dice cumplidos, te abre las puertas, te cuenta chistes, te invita a salir. Por fin tiene un hombre en su vida con el que puede pasar tiempo. Y no es su abuelo, su padre o Dakota. Ya en el primer encuentro en un café, acordaron una sesión de fotos. Salió tan bien que Julia no se lo podía creer. Nunca había tenido que trabajar con modelos profesionales. Sus fotos eran de personas al azar o que acudían a ella con el propósito de conseguir fotos de temas específicos. Y todos tenían que ser guiados, incitados. Y con Jay era como si todo sucediera por sí solo. Adivinaba todos sus pensamientos. Le sugería cosas, solo caminando por el parque, y Julia apenas podía captar los ángulos correctos. Pero ella no quería detenerlo. Ha sido precioso, dijo Julia cuando terminó. Aún no has visto nada. Jay se rió. Eso ya lo sé, contestó ella. De repente suspiró. ¿De qué se trata?, preguntó Julia. De repente me he dado cuenta de que ahora tengo que inventarme alguna excusa para volver a verte. Ella se sonrojó y bajó la cabeza. ¿Tienes que encontrar una? Bueno, ¿y si te da miedo tanta franqueza y te niegas? Y así me habría colado en tu confianza sin que te dieras cuenta. ¿Es eso lo que eres? ¿Cómo eres? ¿Escurridizo? Jay sonrió. Julia lo miró. Bueno, digamos que te veo la próxima vez para enseñarte las fotos terminadas. El chico fingió pensárselo. Bueno, supongo que es una buena excusa. Sí, no es como si pudiera enviártelas por correo electrónico. Claro que no. Solo en persona. Trato hecho. Un mes después, Julia fue despertada por una llamada de Dakota. ¿Qué quieres?, preguntó ella con desgana. ¿Qué pasa?, contestó bruscamente una amiga. Julia suspiró y se sentó en la cama. Aún no he dormido bien. Ya son las 10. En realidad es domingo. ¿Qué hiciste anoche para quedarte despierta hasta tan tarde? Julia recordó la noche anterior, y sus labios se estiraron en una sonrisa. No es asunto tuyo, replicó ella. Tú también debiste de estar con los tuyos. ¿Quién está ahora? Polly, Christine, Alina.
Dakota ignoró su pregunta. Es cierto. ¿Qué? ¿Tienes novio? Sí, lo tuve. Eso es nuevo para mí. ¿Por qué no me lo presentas? Hemos estado saliendo por un tiempo. Al menos dime su nombre y a qué se dedica. ¿Cuándo? Hace siglos que no te veo. No encuentras sitio para mí en tu agenda entre novias. Julia, sabes que solo tengo una amiga. Eres tú. Julia lo sabía, e incluso sonrió involuntariamente, pero preguntó con severidad. No me has llamado por eso, ¿verdad? ¿Qué querías? Solo te echaba de menos. Quería pedirte que quedáramos. Es una idea estupenda. ¿Por qué no hacemos una cita doble? ¿Qué? Ya sabes, solo nosotros 4. Jay y yo, tú e Irene. ¿Qué te parece? Dakota respiró pesadamente en el teléfono durante unos segundos. Vale, hagámoslo. Esta noche de cita doble le pareció muy extraña a Julia. En apariencia, todo parecía ir bien, pero casi podía sentir la tensión en el aire. Irene, la novia de Dakota, no era diferente de sus novias anteriores. Una rubia de 19 años con enormes labios rosas que llevaba un vestido corto azul y tacones altos. Por alguna razón, al mirarla, Julia volvió a sentirse aliviada. No estará mucho tiempo con ella, pensó Julia. 3 semanas más, como mucho. Dakota parecía intentar actuar con normalidad. A veces sonreía, incluso bromeaba, pasaba el brazo por la cintura de su novia, pero Julia lo conocía demasiado bien. Todo el tiempo, el amigo miraba a Jay, ni siquiera a ella, a Jay. De algún modo extraño y estudioso estaba mirando a su novio, como un entomólogo mirando una nueva especie de insecto al microscopio, tratando de identificar todas sus peculiaridades. En opinión de Julia, el comportamiento de Jay era impecable. Estaba guapísimo, bromeaba y trataba de causar buena impresión a Dakota e Irene. Y lo había conseguido con la chica. Incluso se podría decir que pasaron la mayor parte de la velada hablando entre ellos. Jay hablaba de su participación en varios rodajes, e Irene escuchaba con la boca abierta, admirada, y haciendo preguntas. Dakota miró a Jay. Julia miró a Dakota. Al final de la velada, Julia se tomó un momento para hablar con una amiga. ¿Qué te parece?, preguntó. ¿La velada?, preguntó. Julia suspiró. ¿Qué piensas de Jay? Un narcisista engreído y pomposo. De lo único que habló en toda la noche fue de sí mismo. Julia casi se ahoga de indignación. Si él no hubiera estado hablando, la mesa se habría quedado en silencio. Apenas abrió la boca en toda la noche. Había oído todas sus historias, así que me callé. ¿No te gustó la forma en que Irene no dejaba de mirarle? Irene. Dakota ni siquiera parecía saber de qué estaba hablando. ¿Qué tiene que ver Irene? Bueno, dijo. No tengo que enseñarte. Al final te darás cuenta. Julia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Exacto, confirmó secamente. Me daré cuenta sola. Lo único que importa es que seas feliz, dijo Dakota con una especie de tristeza y dolor en los ojos. Gracias, replicó Julia. Gracias por dejarme salir con quien quiera, aunque no te lo haya pedido. Dakota sonrió con tristeza. De todos modos, su humor se había agriado por fin. Y que tengas suerte con Irene, añadió. La amiga sonrió. Como si no me conocieras lo suficiente, replicó. Otras 2-3 semanas como mucho. Te conozco bien, pensó Julia. Pero a veces no entiendo por qué actúas así. Julia seguía sin entender qué creía Dakota que debía entender de Jay. Cuanto más interactuaba con él, más le gustaba. 4 meses después, él dijo, quizás sea hora de que empecemos a vivir juntos. Julia fingió pensarlo. Supongo que podríamos. Él asintió con gesto serio. Tengo el piso perfecto. La chica se rió. En ese momento estaban tumbados en la cama. Es ella de quien hablas. Guió el espacio circundante con la mano. Si no te gusta, buscaremos otra, respondió Jay con seriedad. Es estupenda. Julia compartió con su madre y su hermana pequeña la noticia de que se iba a vivir con Jay. Por fin, replicó Jessica. Pensé que me casaría antes que tú. Por ahora solo planeamos irnos a vivir juntos. Riendo, la hermana mayor replicó. Me alegro por ti, hija, dijo Hannah. ¿Le quieres? Sí, sin ninguna duda, contestó Julia.
Por alguna razón en ese momento se acordó de Dakota. En esos 4 meses apenas se habían visto. Solo sabía que su amiga había roto con Irene y que ahora salía con otra persona. Mamá sonrió. Eso es maravilloso. Otros 6 meses después, Jay le propuso matrimonio. Por supuesto, Julia dijo que sí. En la boda Julia estaba muy nerviosa por alguna razón. Había muchos invitados. En su opinión, la boda era demasiado lujosa. Pero Jay insistió. Es importante para los dos, dijo acariciando cariñosamente el pelo de la novia. Aquí habrá mucha gente interesante, útil y con talento. Al principio Julia quiso rechazar aquel exceso de pompa y boato, pero luego trató de imaginar lo que diría su mejor amigo con su sentido práctico. Dakota probablemente respondería que era una tontería dejar pasar una oportunidad así. Además, era bueno para su carrera, y Julia había estado de acuerdo. Cada vez veía menos a su mejor amiga. Incluso le preocupaba que Dakota no fuera a su boda. Pero apareció con su próxima joven princesa modelo. Julia ni siquiera recordaba su nombre. Cada vez que lanzaba una mirada a Dakota, Julia lo veía mirándola con una especie de mirada intensa. Durante toda la celebración se mantuvo pálido y recto como una cuerda tensa. Ni ella misma podía relajarse. Julia intentó dirigir su atención a su marido, apretarle la mano, hablar con él. Pero le resultaba casi imposible. A Jay se le acercaba constantemente la gente. A algunos incluso los reconocía. Actores, presentadores, productores. Entonces su abuelo se le acercó justo cuando el locutor anunciaba otro baile. Señora Julia, si me permite. El abuelo Stefan inclinó la cabeza galantemente y levantó la mano, invitándola a bailar. Julia sonrió. Por supuesto. ¿Cómo podía una rechazar a un hombre tan apuesto? El abuelo se rió. La sacó a bailar con suavidad y cuidado. Hoy estás muy pálida, dijo en voz baja. Creo que el estilista se ha pasado con el maquillaje. Julia intentó bromear. Stefan suspiró. ¿Recuerdas que cuando eras pequeña tú y yo hicimos un pacto? Julia sonrió. Sí, de decirnos siempre la verdad, respondió ella. El abuelo asintió. No dijo nada más, pero estaba claro que esperaba una respuesta de su nieta. Tengo miedo, dijo finalmente. ¿Cómo puede uno saber con certeza si ha tomado la decisión correcta o no? Quizá ahora y hoy estoy segura de que quiero a Jay, y dentro de 1 año o 5 o 20 me daré cuenta de que ya no le quiero. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo recupero los años perdidos? ¿Cómo te das cuenta en el momento de la elección de que no te equivocas? El abuelo suspiró pensativo, y tras pensárselo un poco le contestó. La elección que haces siempre es la correcta. La correcta. En el mismo momento en que la tomas, ninguno de nosotros puede conocer el futuro. Por eso siempre elegimos la mejor opción en el presente. Ahora mismo, elegiste a Jay porque eres feliz con él. Si eso cambia en el futuro, cambiarás de opinión. Lo principal es escuchar a tu corazón y no engañarte a ti misma. Julia le abrazó con fuerza. Me alegro mucho de que siempre estés conmigo, y yo me alegro de tener una nieta tan maravillosa. Julia no pudo relajarse hasta el segundo día del viaje de bodas. Su marido estaba a su lado, tumbado en una tumbona vecina, mirándola con una sonrisa. Marido. Qué palabra tan extraña, pensó Julia, mirando el anillo que llevaba en el dedo. Y qué guapo está Jay ahora. Tendré que hacerle una foto. La comunicación con su mejor amiga se restableció más o menos 1 año después de la boda. Jay se ausentó 3 meses para rodar una película. Julia intentó ocuparse de todo: trabajo, paseos, libros. Vio a su hermana menor algunas veces, pero acababa de conseguir un trabajo y salía con un nuevo novio, así que no podía ver a Julia muy a menudo. Siempre que podía, iba a visitar a su madre. En una visita, Julia sorprendió a Helen allí. Era como si su vecina no hubiera cambiado con los años, igual de luminosa, soleada y amable. Era cálida y agradable. ¿Cómo está Dakota?, preguntó Julia despreocupadamente. Hace mucho que no lo veo, dijo Helen. Se supone que vendrá dentro de media hora. ¿Por qué no vienes a vernos? Julia se sintió avergonzada. No, no será necesario. Queríais veros, estar juntas. Helen sonrió cálidamente, pero no dijo nada. Hablaron de otro tema. Luego, de repente, Helen preguntó:
Julia, ¿puedo pedirte que nos traigas un poco de té? Ah, claro, dijo Hannah al instante. Sí, Julia, tráelo, por favor. ¿Qué té? Julia no entendía. Está en el cajón de arriba de la mesa de mi cocina, explicó Helen. En una caja roja como esta. Aquí están las llaves. Julia se sorprendió por la petición. Incluso se había olvidado de que Dakota iba a venir. Solo se dio cuenta cuando buscó la caja roja en la cocina y oyó el ruido de la puerta al abrirse. Helen es muy astuta. Y mamá también es buena. Actriz es mi culo. Mamá, estoy aquí. Oyó la voz de su mejor amiga. Julia salió al pasillo. Hola, Julia, dijo ella. Desde luego, no esperaba verla. Hola, murmuró Dakota con enfado. De repente se dio cuenta de cómo había cambiado su amiga. Era como si hubiera crecido. Sus rasgos faciales eran más afilados. Dakota también había adelgazado mucho y se había dejado una pequeña barba. Julia sonrió al mirarle y, de repente, se dio cuenta de que echaba de menos a su amigo. Dio un paso adelante y lo abrazó con fuerza, sin darle la oportunidad de apartarse o alejarse. Dakota siseó protestando al principio, luego suspiró y le devolvió el abrazo. ¿Y de qué se trataba?, preguntó sorprendido. Te he echado de menos, contestó ella con sinceridad. Yo también, admitió Dakota de repente. Se quedaron así un minuto entero. ¿Cómo has acabado aquí? Estoy en casa de mi madre, y tu madre está en la nuestra. Me pidió que trajera té en una caja roja, pero todavía no la he encontrado. Dakota se rió. Nunca hemos tenido una caja de té rojo, solo blanco, verde y negro. Julia sonrió. Ya veo. Llevo buscándola unos 10 minutos. Empezaba a sospechar algo. Dakota sonrió. Mamá siempre es así. Ella solo interfiere cuando es extremo. Este es exactamente el momento adecuado. Empezaba a preocuparme que estuviéramos a punto de perder nuestra amistad. A mí también. ¿Por qué no hacemos té de otra caja? Podríamos sentarnos y hablar. Seguro que nuestras madres no nos esperan. Estoy de acuerdo. La vida empezaba a mejorar. Julia se había convertido en una fotógrafa famosa y popular. Había olvidado lo que era tomar fotos que no le gustaban. Por fin podía elegir su propio material. A su marido también le iba bien. Protagonizaba 2 series de televisión muy populares y también anunciaba relojes, agua para el váter y una aplicación para ligar. Julia tenía dudas sobre esta última. No quiero parecer una zorra celosa, le dijo a su marido. Pero me parece un poco raro que un hombre casado anuncie una aplicación de citas. Jay se rió y besó a Julia en la mejilla. Sunshine, soy actor. Y todo lo que muestro es una imagen. ¿Has visto los anuncios de famosos que graban en un entorno familiar? Donde tienen una casa, un perro, niños. No es real. Sí, es un famoso interpretándose a sí mismo, pero se interpreta a sí mismo. Y el perro, los niños, la casa no tienen nada que ver con él en la realidad. Aunque todo en las palabras de su marido parecía lógico, a ella seguía sin gustarle la idea. En general, le resultaba cada vez más difícil aceptar que su marido siempre estuviera interpretando un papel. Cuanto más vivían juntos, más le parecía a Julia que Jay era más una imagen que una persona viva. Era como si no fuera real la mayor parte del tiempo. Y a Julia no siempre le gustaba. A menudo se sentía celosa, se daba cuenta de que, como modelo y actor, Jay tenía que interactuar de forma diferente con sus compañeros de trabajo. Pero no le gustaba cuando iba más allá del set de rodaje, incluso cuando ella estaba cerca. Era como si su marido siguiera representando al guaperas suelto y encantador que solía interpretar en el trabajo. Podía coquetear con las mujeres y sonreírles. Y Julia podía ver cómo les ardían los ojos, y eso la enfurecía. Sobre todo a medida que pasaba el tiempo, era como si su relación hubiera empezado a enfriarse un poco. Por supuesto, Julia se dio cuenta de que la pasión no duraba para siempre, y todo el mundo hablaba de ello. Esperaba que se convirtiera en algo más tranquilo, ligero y tierno. Pero no fue así. «¿Quizá ya no os queréis?», sugirió la hermana menor con la que Julia había compartido sus dudas. Ella suspiró. «Espero que no sea así. Sigo teniendo la sensación de que algo tiene que surgir o algo tiene que pasar para que nuestra relación se tambalee de alguna manera», se preguntó Jessica. «Quizá deberías darle una sorpresa». ¿Sorprenderlo? Julia no lo entendía. Sí,
Suelen decir que es bueno reavivar los sentimientos. Me lo pensaré, dijo Julia. No se le ocurrió nada durante mucho tiempo. Incluso intentó consultarlo con Dakota. ¿Puedo ir a visitarte?, preguntó llamando a su amiga, como si por primera vez en su vida no le hiciera mucha gracia, pero contestó. Vamos, si es urgente. Urgente, respondió Julia con firmeza. Vale, pero no estoy sola. ¿Qué es eso, tu nueva novia? Sí, solo que esta vez es diferente, aunque ya lo verás por ti misma. Cuando Julia llegó a la puerta, la abrió la propia Taisia, pequeña, con gafas enormes y grandes ojos azules. Sonrió a Julia y la abrazó. Hola, me alegro de conocerte por fin. Igualmente, respondió Julia. Se le oprimió el pecho. Según los cánones convencionales de belleza, esta chica no se parecía a ninguna de las Dakotas anteriores, pero parecía tan sincera, tan real, que Julia comprendió al instante. Esta vez su amiga y esta chica iban en serio. Hola, Dakota salió al pasillo. ¿Querías hablar? Vamos a la cocina. Ven al salón, dijo Taisia de repente. Te traeré té y bollos de nata. Acabo de hornearlos. Dakota le rodeó suavemente la cintura con el brazo y la besó en la mejilla. Gracias, cariño. Por alguna razón, a Julia se le revuelve el estómago. Se apresura a entrar en el salón. Solo llevaba 1 hora en casa de Dakota. No podía aguantar mucho más. Cuando vio a Taisia, todos los pensamientos se le fueron de la cabeza. Dakota ni siquiera parecía entender por qué quería verla con tanta urgencia. Durante todo el camino a casa, Julia no podía entender cómo se sentía y por qué no podía alegrarse por la felicidad de su mejor amiga. He pensado en una sorpresa para él, le dijo Julia a su hermana, que estaba haciendo una llamada y la maleta al mismo tiempo. ¿Qué? Voy a visitarle allí mismo. Vaya. Había olvidado cuánto tiempo hacía que no le veías. ¿1 mes? Y no le veré hasta dentro de 1 mes. Eso es increíble. ¿Simplemente vas a aparecer en el plató? No. Jay no lo entendería. Pensé en visitarlo en el hotel. Vaya. Buena suerte, hermana. Gracias, Jessica. Julia pensó que a Jay le encantaría. Con su amor por el color, la espontaneidad, el atrevimiento y la experimentación, lo apreciaría. Pensó en todo. Consiguió una habitación en el mismo hotel donde se alojaba su marido. Luego, por todos los medios, averiguó a qué hora volvían los actores después del rodaje. Se cambió de ropa. Traje de sirvienta comprado en la tienda, pero para estos estándares bastante decente. Vestido negro corto con una falda abullonada, delantal de encaje y el mismo kokoshnik. Por supuesto, Julia estaba nervioso. Su habitación estaba situada en el otro extremo de la planta. No era gran cosa, pero aún así, cruzar el pasillo vestida así era tarea para una chica valiente. Julia permaneció sentada unos minutos, armándose de valor. Luego imaginó cómo se iluminarían los ojos de Jay, y se decidió. Tuvo suerte, porque no se encontró con nadie en el pasillo. Cuando llegó a la habitación, casi no le temblaban las piernas. Julia llamó a la puerta y, tratando de cambiar la voz, dijo: «Limpieza». «¿Qué limpieza a estas horas?», pensó inmediatamente. «Vale, al menos por curiosidad me abrirá». Sus expectativas se cumplieron. La puerta se abrió y en el umbral apareció una chica joven y guapa con el pelo mojado y vestida solo con una toalla. Julia se quedó paralizada en el umbral, sorprendida. «¿Has venido a vernos?», preguntó la chica. «¿Me he equivocado de número?». Pero inmediatamente sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Jay, que sonaba desde algún lugar en las profundidades de la habitación y estaba amortiguada por el sonido del agua. «Bunny, ¿quién está ahí?». «La criada», gritó la chica girándose en dirección a la voz. «Que vuelva más tarde». Bunny se volvió hacia Julia. De alguna manera milagrosa consiguió esbozar una sonrisa. «Entendido. Volveré más tarde. Mañana será mejor». «De acuerdo. Que pases unas buenas vacaciones». Julia se dio la vuelta. La puerta se cerró tras ella. No recuerda cómo llegó a su habitación. Estuvo sentada en la cama mucho tiempo, intentando recobrar el conocimiento. Julia ni siquiera recordaba cómo había llegado a casa. Sentía la necesidad de compartir lo sucedido con alguien. Antes, habría sido Dakota, pero ahora Julia se imaginaba yendo a su casa, y allí estaría la dulce y gentil Taisia,
a quien Dakota abrazaría y besaría como a ninguna de sus novias anteriores. Por alguna razón tampoco quería ir a casa de su madre o de su hermana. Quedaba el abuelo. Julia lo llamó. «Hola, abuelo. ¿Estás en casa?» «Claro, cariño. ¿Qué pasa?», preguntó preocupado. «¿Puedo ir a visitarte?» «Tienes que hacerlo». «¿Cuánto tardarás?» «Media hora». «¿Compro un pastel?» «Compra un poco. Tengo un nuevo té delicioso. Probémoslo». «Espérame, abuelo», dijo Julia, y colgó el teléfono. Stefan abrazó con fuerza a su nieta mayor. No parecía darse cuenta de que había pasado algo. Por supuesto, estaba un poco preocupado, pero también orgulloso de que Julia hubiera acudido a él en busca de ayuda. No le metió prisa. Se tomó su tiempo para poner la tetera y colocar la tarta en los platos. Y todo el tiempo miraba a su nieta, intentando determinar qué le había pasado. Julia no se dio cuenta. Miraba al frente. «El té está listo», dijo el abuelo Stefan y dejó la taza en el suelo. Julia levantó la vista. «Gracias», respondió ella. Bebieron el té en silencio. Cuando iban por la segunda taza, ella habló. «Quería decirte una cosa». «Por supuesto, Julia. Adelante». La nieta suspiró. Le contó a su abuelo todo sobre sus sospechas, que ella callaba, diciendo de sí misma que solo eran celos irracionales, inseguridad y la imagen pública de su marido. Cómo ella y Jay se habían ido distanciando poco a poco. Cómo decidió devolver la antigua pasión y cómo sorprendió a una joven desconocida en la habitación de hotel de su marido. Stefan escuchó esta historia con mucha atención. No interrumpió, no hizo preguntas innecesarias. Cuando Julia guardó silencio, preguntó: «¿Qué sientes ahora?» «No lo sé», la nieta respondió. «¿Qué deberías sentir?» «Cualquier cosa: amargura, resentimiento, arrepentimiento, alivio, rabia. Lo importante es expresarlo con palabras. Me siento traicionado y, por supuesto, un completo idiota. Y también, extrañamente, alivio, como si todo este tiempo hubiera estado atormentado por un misterio secreto que no podía resolver. Y ahora que sé lo que es, me siento aliviado». «¿Quieres perdonarle?» Julia negó violentamente con la cabeza. «Por supuesto que no». «¿Vas a divorciarte?» «Sí, pero no creo que sea suficiente». Le brillaron los ojos. El abuelo sonrió. «Creo que empiezo a reconocer a mi nietecita». Julia se rió. A Jay le gustan los gestos bonitos. Creo que es justo que le haga un bonito regalo para el final. ¿Tienes ya alguna idea?, preguntó Stefan. Sí, una. Cuando Julia se lo contó a su abuelo, este se echó a reír. Es una idea estupenda. Pero, ¿estás segura de que estás preparada para dedicar tu tiempo y tu energía a esos preparativos? ¿Y cómo será para ti verlo? Falta un mes, supongo. Julia miró a Stefan con calma. Vio en los ojos de su nieta determinación y confianza. «Puedo soportarlo», dijo ella, «y me despediré de él de una vez por todas». Durante el mes siguiente, Dakota apenas vio a su amigo. No entendía qué le había pasado. Aquella extraña visita del otro día. Ella tenía algo que quería compartir con él. ¿Pero qué la había provocado? No parecía haber dicho ni hecho nada malo. Taisia tampoco podía decir nada que pudiera ofender a Julia. Taisia. La primera chica en todos estos años que ha evocado sentimientos cálidos en él. Buena, amable, sensible. Le quiere tanto, se preocupa tanto por él. Tal vez con el tiempo pueda amarla tanto como ella lo ama a él. Después de todo, no siempre amará solo a Julia. Eso es imposible. Se había enamorado de ella a primera vista, cuando él y su madre habían venido a conocer a los nuevos vecinos. Qué pequeña, mezquina e irritable era. Qué enfadada estaba con él sin motivo. Le ignoraba, le insultaba. Pero él demostró paciencia y fue recompensado con amistad. Durante mucho tiempo, Dakota tuvo la esperanza de que ella lo viera como algo más que un amigo. Hasta que durante una conversación, él la echó por tierra su última esperanza. Entonces hizo todo lo posible por olvidarla. Cualquier cosa, cualquiera. ¿Qué importaba con quién estuviera si no era con Julia? Por supuesto, al conocer a otra chica, se dio cuenta de que nada funcionaría con ella. Todas esas Irene, Polly y demás no le entretenían más de unas semanas. A veces incluso olvidaba sus nombres. Y entonces Julia se casó. Y el último destello de esperanza que había parpadeado en él se esfumó.
No le gustaba Jay. Dakota pensaba que era un mentiroso. Guapo, brillante, feo sin vergüenza. ¿Cómo podía no verlo una Julia tan corriente, sensible e inteligente? ¿Cómo podía mirarlo con ojos tan amorosos? Sin embargo, si ella era feliz, que así fuera, él no la molestaría. Dakota intentó apartarse de ella. Por un lado, era más fácil no ver a su amada en brazos de otra persona, pero por otro, era aún más difícil estar lejos de ella. Y entonces conoció a Taisia, y fue como si a partir de ese momento todo fuera un poco más fácil. No quería decir que se hubiera olvidado de Julia y de su amor por ella. No, nunca lo olvidaría. Pero al menos tenía un renovado interés por la vida. Había estado enamorado durante tantos años y ahora por fin había conocido a alguien que le quería. Y resultó ser tan agradable, tan estupendo sentir calor, cariño, apoyo. Y ahora que empezaba a alejarse un poco, Julia había reaparecido y ampliado su vida, para luego volver a desaparecer durante todo un mes. Ella realmente no ha devuelto ninguna de sus llamadas o textos. Dakota, estoy bien, no te preocupes. Ella le dijo. ¿Por qué no me cuentas qué está pasando?, le preguntó él. Estoy preocupada. Más tarde, dijo Julia. Ya lo verás por ti misma. A Dakota no le satisfizo aquella explicación. Se limitó a caminar en círculos por la casa, tratando de imaginar qué estaba pasando. También vio cómo le miraba Taisia. Desde luego no se merecía a la chica. Por supuesto, él no le había dicho nada sobre Julia, pero era como si ella ya lo entendiera. Y de repente, a finales de mes, recibe un mensaje de su novia. Hola, os invito a ti y a Taisia a mi primera exposición individual. Es este sábado. Empieza a las 3. La vestimenta es libre. La dirección era la siguiente. Interesante, murmuró Dakota. Ya hablaría con ella en la exposición. Cuando Julia había pensado en una exposición individual, nunca se había imaginado cuál sería el tema. Claro que llevaba años planeándola. Las ideas variaban. Parques abandonados, los edificios más antiguos de la ciudad, transeúntes al azar. Nunca imaginó que querría tematizar algo tan personal. Lana, su buena amiga y organizadora de muchas otras exposiciones de éxito, la ayudó. Estoy segura de que causará sensación, declaró Lana al ver las fotos. Julia sonrió. Cuento con ello. Su amiga tosió torpemente. ¿Pero estás segura de que estás preparada para esto? Una vez abierta, no hay vuelta atrás, dijo en tono de advertencia. Julia apretó los labios con fuerza. Estoy segura. Así es exactamente como quiero acabar. Lana suspiró de repente. En cierto modo te entiendo. Creo que muchas de nuestras espectadoras también estarán familiarizadas con este tema. Sí, por desgracia. ¿Viene alguien a apoyarte? Julia asintió. Sí, mi madre, mi hermana pequeña con su novio, mi abuelo y mi mejor amigo con su novia. Al pronunciar las últimas palabras, le tembló la voz. Es estupendo. ¿Estará solo el marido? Julia sonrió. No. Le acompañará casi todo el equipo de rodaje. He tenido que convencerle. Pero merece la pena. ¿Compañeros de trabajo?, dijo Lana pensativa. Sí, te entiendo. Jay acababa de regresar de un rodaje. El espectáculo iba a empezar en unas horas. Se sorprendió cuando Julia le habló del evento. ¿Por qué no me lo habías dicho? Falta poco para la inauguración. Estaba preparando una sorpresa, respondió Julia. Te gustan las sorpresas, ¿verdad? Me encantan las sorpresas. Pero creo que voy a estar cansada. Su marido suspiró al teléfono. No te preocupes, quédate allí al menos una hora, solo para la inauguración, y tráete a todo el equipo de rodaje. Habrá vino y aperitivos. Jay se rió. No sé si querrán. Convéncelos tú, preguntó su mujer con dulzura. Tú eres el que siempre dice que este tipo de eventos son buenos para ti. Jay dejó de hablar. Probablemente tengas razón, sobre todo porque esta exposición es muy personal, añadió en voz baja. Vaya, ¿quieres decir que va a ser sobre mí?, preguntó Jay con voz coqueta. Puede que sí, contestó la mujer. Él se echó a reír. Entonces seguro que traeré a todos los que pueda. De acuerdo, cariño. Jay no tuvo tiempo de reunirse con su mujer antes de que empezara la exposición. Cuando llegó a casa, Julia no estaba. Era comprensible. Probablemente estaba ocupada trabajando. Rápidamente se metió en la ducha, se afeitó y se puso su mejor traje.
Me pregunto qué tendría Julia en mente. Seguramente algo bonito y único. Tiene mucho talento. Eso no se puede negar. Julia es una mujer maravillosa. Es una pena que a veces no estén de acuerdo en algunas cosas. Suspiró. Por supuesto, tendría que pedirle a Susan que no se colgara de él delante de Julia. Ella podía hacerlo, aunque era una buena actriz, y podía hacer que pareciera que solo eran colegas. Jay entró en el vestíbulo y vio el título de la exposición. Historia de amor. También estaba colgada la primera fotografía. Julia la había tomado después de su primera noche juntos. Él la está abrazando por detrás, y ella les está haciendo una foto en el espejo. Inexplicable. Oye la voz de Susan desde detrás de él. Aquí hasta parece que la quiere. Mira a su alrededor. Afortunadamente, no había nadie cerca de ellos, y no había nadie para oírla. Así fue entonces, respondió Jay. Y de todos modos tal vez todavía la ame. Susan sonrió, apenas rozándose, pasándole los dedos por el brazo. Y todos estos meses, cada noche en tu habitación de hotel, has estado diciendo exactamente lo contrario. Él sonrió. Puede que solo esté enamorado. No juegues así con mi corazón. Sabes que no te lo daré. Ella le arañó la muñeca con aire depredador. Jay volvió a mirar a su alrededor con ansiedad. La gente estaba llegando. Si Susan seguía así, alguien sospecharía de ellos. ¿Recuerdas lo que acordamos, verdad?, preguntó. Actuar como si solo fuéramos colegas. ¿Y si no lo somos? La chica hizo un mohín caprichoso con los labios. Quizá estoy harta de esconderme. Quizá quiero que tu Julia se entere. Sus palabras provocaron un escalofrío en Jay. No quería perder a Julie ahora. Tal vez era solo la costumbre. No, él realmente ama a Julie. Y todas esas actrices, modelos, admiradoras casuales que había tenido a lo largo de los años, no eran nada. Incluso Susan. Julia es la única que realmente le interesa, la única digna de ser su esposa. De repente capta la mirada de los ojos verdes de otra persona. Él, por supuesto, es Dakota, el supuesto mejor amigo de Jay. Le cayó mal a primera vista, pero ahora pasea del brazo con una chica pequeña, de ojos grandes y gafas. Dakota no es un peligro para él, a menos que sospeche algo de Susan. Vamos a ver las otras fotos, le dijo Jay a su compañera. Y tengo que encontrar a Julia. Ella sonrió de forma amistosa, asintió como si no tuvieran nada que hacer y caminó tranquilamente. Buena actriz. Cada nueva foto revelaba la historia de amor de ella y Julia. Estas eran las de su primera sesión de fotos. ¿Cuánto había trabajado entonces? Eran las fotos que determinarían su futuro juntos. Y el resultado merecía la pena. Y aquí salió muy bien, dijo Susan pensativa. Ningún otro fotógrafo podría reflejar plenamente tu belleza. Tu Julia tiene mucho talento. Ni siquiera yo puedo negarlo. Él asintió. No había muchas fotos de él y Julia juntos, más de sus retratos y fotos al azar. En todos estos años, no se había dado cuenta de que ella le hacía fotos tan a menudo. Esta la recuerdo, dijo Jay a su compañera. En el registro civil. Por supuesto, teníamos nuestro propio fotógrafo allí, pero Julia tomó una. Dijo que no podía evitar hacerme una foto con ese traje en un momento tan importante. Sonrió. De reojo, Jay pudo ver cómo reaccionaban los demás invitados a las fotos. Por supuesto que le reconocían. Esta exposición estaba dedicada a él. Una declaración de amor de su querida y talentosa esposa. ¿Se le ocurre una historia de amor más bonita? Luego había fotos de su viaje de novios, en las que ambos estaban felices y bronceados. Luego vinieron las instantáneas de su vida familiar habitual. Julia le hizo fotos ensayando monólogos, eligiendo una camisa para una audición, lavándose los dientes. Y en cada imagen se podía sentir el amor de la fotógrafa por su sujeto. Jay podía sentir cómo Susan casi apretaba los dientes al ver las fotos. No pasa nada. Déjala mirar, déjala ver cuánto podía amarlo. Aunque ella lo dejara, no importaría. Lo principal era que no le dijera nada a Julia. Pero en la habitación contigua el estado de ánimo cambió bruscamente. Él mismo ya se veía diferente en las fotos. Frío, distante. Tal vez era así como la trataba últimamente. Bueno, lo arreglará. Julia le quiere mucho.
Definitivamente se tomará unas vacaciones y pasará ese tiempo con ella. Se lo merece. Su relación volverá a ser tan alegre y brillante como en su luna de miel. Y entonces se dirigió a la última sala. Aquí era donde había más gente. Tuvieron que atravesar literalmente a otros visitantes para llegar a las fotos. Si los reconocían, retrocedían inmediatamente, como si quisieran que Jay viera las fotos lo antes posible. Jay se quedó frío. Las fotos eran de él y Susan. Giró la cabeza y su compañera le miró temerosa. «Todo el mundo nos está mirando», susurró temerosa. Seguía intentando averiguar cuándo Julia había conseguido filmar aquello. Lo que se había captado en las fotos había sucedido muy recientemente, no hacía más de un mes. «¿Es esta tu Julia?», le preguntó Susan de repente. Jay levantó la vista. Allí estaba Julia, en la foto del centro, sola, otra vez fotografiándose en el espejo, exactamente igual que en la foto del principio de la exposición. Solo que allí estaban los dos solos. Y aquí era solo Julia. Tranquila, fría, que había descubierto que la había engañado. «La vi», Susan susurró. Pero Jay no estaba escuchando. Tenía que encontrar a Julia, hablar con ella. Miró a su alrededor. Allí estaban la madre y la hermana de Julia. Junto a ellas creo que el abuelo. Luego ve a Dakota con su amiguita. Curiosamente, la pelirroja no le mira con desprecio o triunfo, como cabría esperar. Más bien, con lástima, pensando que lo ha derrotado. Jay. No puede ser. Finalmente, ve a Julia. «Julia, ¿qué? ¿Qué pasa?». Julia se vuelve hacia él con calma. Él no ve ira, ni odio, ni rastro de lágrimas recientes en su rostro. Solo indiferencia. «¿No has leído el título?», pregunta ella. «Debería estar escrito en la entrada. Una historia de amor», susurra Jay en voz baja. Julia asiente. «Y la nuestra acaba de terminar hoy». Dakota no se durmió hasta poco antes del amanecer. Por supuesto, había visto y oído todo lo que había ocurrido en el espectáculo. Él y Taisia se acercaron a Julia, al igual que el resto de su familia. Su amiga parecía notablemente tranquila y serena. «Las fotos son increíbles», dijo de repente Taisia. «Tienes un gran talento». Julia le sonrió. «Gracias. Me alegro de que mi primera exposición haya ido tan bien». En casa, Dakota se dio una ducha rápida, se metió en la cama y fingió dormir. Taisia no le molestó. En silencio, apagó la luz y se tumbó en su lado de la cama. De hecho, no pudo pegar ojo hasta por la mañana. Vale, ahora Julia lo sabe todo. Por fin se dio cuenta de la clase de hombre que era su marido. Probablemente ahora romperán, pero ¿a él qué le importa? Por supuesto, como amigo siempre la apoyará, pero ese es el punto. ¿O está empezando a sentir de nuevo esa extraña esperanza en su alma? No, no puede hacerlo. ¿Cómo no iba a avergonzarse de pensar en Julia ahora, cuando una Taisia tan dulce, amable, gentil y cariñosa dormía a su lado? La chica que le dio una oportunidad, que lo ama tanto como él ama a Julia. No podía traicionarla así. No se durmió hasta la mañana. Se despertó a la hora de comer. Pero aún le dolía la cabeza. Taisia no estaba. De repente le llamó la atención la puerta entreabierta del armario. Se levantó, miró dentro e inmediatamente saltó fuera del dormitorio. Taisia estaba sentada en la cocina, escribiendo algo en un papel grande. «Taisia», preguntó Dakota sorprendido. «¿Qué ocurre?». Ella levantó la cabeza y le sonrió suavemente. «Voy a dejarte». «Pero, ¿por qué? ¿Qué ha pasado?». Ella volvió a sonreír suavemente. «Sé que llevas años enamorado de tu mejor amiga». Dakota negó desesperadamente con la cabeza. «Te juro que nunca te he engañado. Sé que no lo has hecho. No se trata de eso. Estoy cansada de ser la segunda mejor». Ella levantó una mano, impidiéndole hablar. «No es culpa tuya. Lo tuve claro desde el principio. Solo alguien que ama sin ser correspondido puede entender a otro que está igual de enamorado. Pero tú aceptaste estar conmigo. Y yo ya era feliz. Pensé que te esperaría todo el tiempo que quisieras. Pensé que mi amor podría llegar a tu corazón. Lo hizo. No lo hagas, Dakota. Sé que eres bueno conmigo, que estás listo para olvidarte de Julia y vivir conmigo toda tu vida. Eres un buen hombre, lo sé. Pero no me miras como la miras a ella.
y no quiero vivir mi única vida pensando en ella todo el tiempo. Al principio me costará, pero estoy segura de que conoceré a alguien con quien nos querremos por igual. Suspiró. Eres maravillosa. Ella sonrió. Gracias. Dile lo que sientes. Taisia se levantó, se acercó a él y lo abrazó con fuerza. Luego se puso de puntillas y le besó en la mejilla. Cogió la maleta que estaba en el pasillo y cerró con cuidado la puerta tras de sí. Dakota se hundió lentamente en una silla. Unos días después fue a visitar a su madre. Tenía mucho en qué pensar. De niño había pensado que su madre sabía las respuestas a todo. Por eso le sorprendió que, cuando se hizo adulto, su madre nunca le dijera nada de forma inequívoca. Siempre le dio a elegir, nunca le insistió ni le engatusó, y aceptó cualquier decisión que tomara. Estoy muy cansado y confuso, mamá, dijo Dakota. Lo sé, cariño. Ya lo sé, le dijo tranquilizándola. Se sentaron en la cocina. Era tan bonita y acogedora, y todo les resultaba familiar desde que se mudaron aquí. Dakota amaba este piso con toda su alma. Quizá porque sabía que Julia siempre estaba allí. Duerme un poco, hijo, dijo Helen de repente. Estoy segura de que cuando abras los ojos, todos tus problemas estarán resueltos, y sabrás qué hacer a continuación. Dakota bostezó. Efectivamente tenía los ojos caídos. No era para menos. No había dormido mucho los últimos días. Su madre lo acompañó a su antigua habitación. No había cambiado mucho. Se acostó. Soñó que él y Julia, cuando tenían 12 años, habían salido en primavera a hacer barquitos de papel en los charcos. Julia llevaba un mono vaquero azul brillante y botas de goma rojas. Llevaba el pelo trenzado en 2 coletas. La miró y pensó que nunca había visto a nadie más hermoso. Dakota, le preguntó Julia, ¿no se volverá a hundir nuestro barco? Lo habían armado y ahora estaban a punto de bajarlo a las aguas del rápido arroyo. Dakota sacudió la cabeza con seguridad. No, Julia, no se hundirá. Con cuidado, bajaron el barco al agua fría del manantial. El barco se balanceó ligeramente, pero flotó. Dakota sonrió. Dakota, le gritó Julia. ¿Qué? Preguntó alegremente. Dakota, Dakota. Alguien lo sacudió por los hombros cariñosa pero insistentemente. Dakota abrió los ojos con dificultad y vio el rostro sonriente de Julia sobre él. ¿Estás dormido? Como un niño, le dijo ella y le puso la mano bajo la cabeza. Sí, dijo él, secándose los ojos con confusión. ¿Qué haces aquí? Ella se encogió de hombros con extrañeza. Creo que tenemos algo de qué hablar. El corazón le latía con fuerza. Supongo que sí. Espero que resulte que queremos hablar de lo mismo. Julia asintió y se acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja. Eso es lo que voy a comprobar ahora. De repente se inclinó hacia adelante y le besó en los labios. Dakota se olvidó de cómo respirar por la sorpresa, y entonces la rodeó suavemente con ambos brazos y la atrajo hacia sí. Sí, definitivamente querían hablar de lo mismo.